Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Angulo Díaz, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ingeniería Industrial y también de la carrera de Ingeniería Industrial, de la asignatura de Tecnología de los Materiales, y el tema que voy a exponerles hoy es sobre metrología. Comencemos con su respectiva definición. Bueno, la metrología, de acuerdo con la definición formal y concreta, súper concreta del vocabulario internacional de metrología, la define simple y llanamente que es la ciencia de la medición. Y se nos dice que incluye todos los aspectos teóricos y prácticos relacionados con las mediciones, que aquí involucran tanto la incertidumbre y en cualquier campo de la ciencia y tecnología que ocurra. De aquí entonces tenemos que medir ciertos apartados. Por ejemplo, ¿qué significa medir o por qué, para qué medimos? Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, ¿qué significa medir? Medir es contar, comparar una unidad con otra, dar un valor numérico, una valoración numérica, asignar un valor a propiedades, características, objetos, sustancias, fenómenos físicos, denominados magnitudes físicas como la longitud, el volumen, la temperatura, etcétera. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacerlo? ¿Por qué medimos? ¿Para qué? Bueno, en este caso medimos para evaluar una magnitud y tomar decisión en relación a ellas. ¿Ok? Ahora, con respecto a su clasificación, bueno, tenemos distintas clasificaciones entre la metodología, tenemos la científica, la aplicada, industrial y la legal. Bueno, con respecto a la científica, aquí debemos darnos cuenta que estudia las mediciones realizadas con un fin, el fin de consolidar teorías sobre la naturaleza del universo, o seguir nuevas teorías, así como estudiar nuevos métodos o el perfeccionamiento de ellos, o incluso desarrollar una tecnología de punta, para poder tener un mayor control sobre la medida. Y entonces tenemos en este caso, la legal. Bueno, parte de la metodología relativa de las unidades de medida, a los métodos e instrumentos de medición en lo que se refiere a las exigencias técnicas y jurídicas reglamentadas, en este caso, que tienen con un fin, el fin de asegurar la garantía pública desde el punto de vista de la seguridad y de la precisión de las mediciones. ¿Verdad? Ahora, ¿qué entendemos nosotros con respecto a la aplicada y la industrial? Bueno, la aplicada es una rama superior a la industrial. Bueno, la aplicada, bueno, en este decimos que es la parte de la metrología que trata de los problemas metrológicos relacionados con las mediciones o verificaciones utilizadas en un determinado campo. De ahí se dividen en algunas, puede ser metrología técnica, médica, astronómica, calidad de productos, y aquí ya involucra la industrial, que es donde nosotros nos especializamos. Por lo tanto, la metrología industrial, bueno, aquí estudia las mediciones realizadas para asegurar la compatibilidad dimensional, la conformidad con especificaciones de diseño que sean necesarias para el funcionamiento correcto, óptimo, o en general todas las mediciones que se realizan para asegurar mm, la adecuación de algún producto con respecto a su uso. Ahora, con respecto a el concepto, aquí con respecto a la medición, involucra un concepto. ¿Cuál es? El fundamental, que es la magnitud, en este caso, medible. Entendemos a la magnitud que es un atributo de un fenómeno, cuerpo, sustancia, que se distingue tanto cualitativamente como cuantitativamente. Bueno, en este caso, con respecto a la magnitud, puede referirse a una magnitud en un sentido general o a una magnitud en particular. Estas magnitudes pueden ser clasificadas unas con relación a las otras en orden creciente, decreciente, y son llamadas magnitudes de la misma naturaleza. Estas magnitudes pueden ser agrupadas en subconjuntos o en categorías de magnitudes, por ejemplo, trabajo, calor, energía, etc. Ajá.
Y los símbolos de las magnitudes se establecen según la norma ISO 31. Es un dato que tenía que decir. Bueno, ahora con respecto, retomando lo que hemos visto, lo que era la metrología. Ya habíamos dicho que lo que era la metrología, que era la ciencia de la medición. Correcto. Y esto de aquí está estrechamente relacionado con los tres términos que vamos a hablar en un momento. En este caso son las sistemas de unidades. Bueno, el sistema de unidades es simplemente un sistema moderno métrico de los cuales intervienen 7 unidades, las más básicas que son las que se utiliza y esta es mundial. De ahí, ¿cómo entonces vamos a medir? Tenemos los instrumentos de medición, de los cuales algunos que son apropiados y otros que son especializados. Tenemos los procedimientos y métodos de medición también. Hay distintas maneras, métodos de los cuales se van a utilizar dichos instrumentos para llevar una medición óptima. Podemos basarnos incluso de alguna medición ya existente y de esa manera podemos obtener un mejor resultado. Bueno, con respecto a la metrología científica, como habíamos dicho al principio, hay algunos términos, bastantes términos, o más bien las ciencias, las ciencias que estudian la metrología científica. De ahí tenemos algunas, están la física, mecánica, termodinámica, hay bastantes. De las cuales en la física, ya sabemos que la física no es una ciencia que tiene como objetivo el estudio de los cuerpos, las leyes, las propiedades, su composición, mecánica, en este caso está dedicada, es una ciencia también, todas estas son ciencias, solo que esta está dedicada al estudio de las fuerzas y sus efectos sobre los objetos. Termodinámica, ya saben lo que es termodinámica, es parte de la física, en este caso es como una subrama de la física o está relacionada a la física. Parte de la física que trata de las relaciones entre los fenómenos, en este caso mecánicos y caloríficos. De la misma manera está la óptica. Está la óptica que es parte también de la física. Hay algunas ciencias que se relacionan unas con otras, que está dedicada al estudio de la naturaleza, el comportamiento de la luz y otras radiaciones. Ujú. Y asimismo aquí involucra la radiación, que también está en conjunto con la física. Hay bastantes que están relacionadas unas con otras. Aquí estudia la emisión de energía desde una fuente, ya sea como una onda de luz, sonido, etc. De ahí tenemos incluso la química, de la cual de ahí se deriva de varias ramas, que pueden ser la química general, industrial, biológica, orgánica, inorgánica, mineral también. Ya saben, la química lo que hace es estudiar la composición interna y propiedades de los cuerpos, en este caso simples, y sus transformaciones, combinaciones, y así sucesivamente. Bueno, ahora aquí tenemos el sistema de medidas utilizados en la meteorología. Tenemos las unidades de base del sistema internacional. Como les dije, aquí están las principales, las que más se usan mundialmente. Están las magnitudes correspondientes, longitud con su respectiva unidad, símbolo y su definición. La longitud, que ya sabemos que la magnitud, tenemos la unidad que es el metro y el respectivo símbolo que todos sabemos utilizarlos desde que estamos en la primaria, que es m. ¿Cuál es su definición? Pues la longitud sabemos que es la longitud de una trayectoria, un inicio, un fin. En este caso puede ser recorrido por la luz en el vacío, en un lapso, un tiempo, un periodo. Tenemos la masa, su respectiva unidad, kilogramo, como todos lo sabemos, y el símbolo que es kg de kilogramo. Sabemos que la masa es igual al prototipo internacional del kilogramo. Tenemos tanto el tiempo, la corriente eléctrica, temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancias. De ahí se derivan otros tipos de sistemas. Bueno, aquí tenemos de nuevo las unidades de base del sistema internacional, como ya lo había repetido anteriormente, y otras adicionales a ellas,
prácticamente se basan en las principales, las 7 principales. Aquí tenemos la del tiempo. Ya sabemos que cómo podemos medir el tiempo, hay diferentes, está el minuto, hora, día, pero lo que debemos hacer es en segundos. Por eso es que aquí se hace la respectiva equivalencia de cada minutos, horas, días en segundos. Ya saben, un minuto, 60 segundos, una hora, 60 minutos, que es equivale a 3.600 segundos y así sucesivamente. Tenemos asimismo la del volumen, que en este caso es litro, en este caso podemos decirlo, y tenemos que hacer la respectiva equivalencia que es en metros cúbicos. Ya, que un litro es igual a 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Ya? Y de la misma manera con respecto a la masa. Ya sabemos que en el campo industrial hay bastantes objetos con bastante masa, por lo tanto se miden en toneladas. Ajá. Pero según el sistema internacional tenemos que realizarlos en kilogramos. Ya, por ejemplo, aquí tenemos una tonelada que es 10 a la 3 kilogramos. Con otras palabras, 1000 kilos, 1000 kilogramos. Aquí están otros sistemas de medida utilizados en la meteorología. Aquí tenemos respectivamente el sistema que también establece y define las magnitudes derivadas. Así como dije anteriormente, estas son derivaciones de las 7 principales. Tenemos, como dije antes, la superficie, que es metros cuadrados, volumen, metro cúbico, porque la forma en que debe representarse en metros, por lo tanto, estas son derivaciones. El volumen comúnmente lo representamos en litros, pero esta vez lo representamos en metros cúbicos. La densidad, asimismo, utilizando las unidades del sistema internacional, los 7 principales, tenemos que la densidad es igual a kilogramos sobre metro cúbico. La frecuencia, que es Hertz, que es prácticamente la inversa del periodo, y el periodo es en segundos, por lo tanto Hertz es 1 sobre segundo. ¿Ya? La velocidad, metro por segundo, y así sucesivamente. La aceleración, fuerza y presión. Tenemos otras derivaciones más, hay distintas, hay una infinidad de magnitudes, talento de energía, trabajo, ambos son lo mismo porque ambos son energía, la trabajo es energía. Y de estas son medidas en joules o julio en español. Y con su respectivo símbolo, que es en joules, en este caso en newton metro, y sus otras respectivas medidas. La potencia, que es en watts, que es joules sobre segundo, la carga eléctrica, potencial eléctrico, resistencia eléctrica, y una infinidad más. Bueno, ahora de igual manera en el sistema internacional se establecen unas unidades secundarias, las cuales corresponden a los múltiplos y son múltiplos de las unidades básicas y derivadas. Tenemos los prefijos, los prefijos griegos que son para múltiplos, aquí tenemos que son iota, zeta, hexa, etcétera, con sus respectivos símbolos y los factores que ellos corresponden. Por ejemplo, en kilo, que es uno de los más utilizados, ¿cuál es el símbolo? La K y su respectivo factor, que es 10 a la 3, que sabemos que es 1000. Ya. De la misma manera están los submúltiplos, que son, ya en este caso, pueden ser deci, centi, mili, micro y así sucesivamente. ¿Cuáles son los más utilizados? Pues mili, por ejemplo. Tenemos 10 a la menos 3. Ese es su factor y su respectiva unidad, que es U, o μ, finalmente se lo conoce. Ahora, con respecto al lenguaje de las mediciones, ¿qué significa el lenguaje de las mediciones? Pues son términos que se utilizan en la vida diaria de la metrología con respecto a las mediciones. Tenemos, como ya habíamos dicho, la magnitud medible, que es un atributo de un fenómeno, de un cuerpo, de una sustancia, que es susceptible de distinguirse tanto cualitativamente como cuantitativamente. Eso lo había dicho. De ahí tenemos las otras derivaciones, que es magnitud de base, magnitud derivada. De ahí un sinnúmero de términos más que se utilizan, que si practicando se los puede dominar. ¿Cuál es otro que es más comúnmente usado? Pues tenemos medición, incertidumbre o exactitud, ¿no? ¿Qué es la medición? Pues ya sabemos que es un conjunto de operaciones que tienen como objetivo o finalidad determinar el valor de una magnitud.
¿Cuál es otro término que es comúnmente usado? Pues tenemos la exactitud de medición, o simplemente exactitud, que es en este caso el grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor verdadero o real, que es comúnmente que se lo llama. En este caso de lo que se haya medido. Ajá, ¿ya? En cambio, también otro término comúnmente usado es la incertidumbre. ¿Qué entendemos por incertidumbre? Bueno, este es un parámetro asociado al resultado de una medición, que en este caso la principal característica es que tiene una ligera dispersión de los valores que, con fundamentos, pueden ser atribuidos al mensurante. Gracias.